Buenas noches, hermanos. Ya concluyendo con esta reunión de oración, quiero dejarles una breve reflexión, no sin antes poner este momento en las manos del Señor. Papá, te agradecemos este momento. Sabemos que nos dirigimos al Dios vivo y real, al Dios creador del universo. Te agradecemos el hecho de poder estar comunicando de este modo. Sabemos también que hubo peticiones relacionadas con la angustia y el pesar de nuestros corazones, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, mayormente relacionadas con la salud, Señor. Te pedimos, Señor, que en tu infinita bondad y misericordia tengas en cuenta cada palabra de mis hermanos. Por sobre todo te pedimos que todo esté acorde a tu voluntad, Señor, que todo sea acorde a tu reino, Señor. Si en algo nos equivocamos, Señor, en peticionarte pedimos, Señor, que nos perdones, que perdones, si se quiere, nuestro egoísmo, pero como hombres, como hijos tuyos, te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu bondad, de tu misericordia, como te dije. Y utilizamos este miércoles sin por eso decirte que te necesitamos día a día, Señor, pero resumimos en este miércoles nuestro respeto y nuestra consideración hacia a vos, que sos nuestro Creador, Señor. Señor, escúchanos, ten en cuenta nuestras palabras y te pedimos perdón por nuestros actos. En el nombre de Jesús, amén. Pensaba, mis hermanos, que el hombre por lo general se mueve por dos rieles, haciendo una analogía de las vías del tren. Un riel es el temor al castigo y otro riel por el afán de recibir un premio. Esto, como le dije, haciendo una analogía con las vías de un tren, ¿no? Estos rieles que obviamente corren paralelos como las vías de un tren. Y así es la conducta del hombre. Se mueve por el temor al castigo y por el afán de recibir un premio. Allí en el Salmo 32:9 dice: los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y quererlos controlar hay que ponerles riendas y freno. No seas tú como uno de ellos, dice el salmista. En definitiva, como hombres solemos ser más difíciles de encontrar que la bestia misma, como estos mulos y estos caballos. El hombre lleva la imagen de Dios, llevamos la imagen de nuestro Creador, pero cuando practicamos la terquedad caemos en la condición de un animal. Dejamos de usar la razón y nos conducimos, como dije antes, en referencia a este mulo y estos caballos, solo por el instinto. Y así dice la Biblia: no seas terco, no seamos tercos. Y sabes, y te digo y me digo, ¿qué es una persona terca, mi hermano? Es una persona inflexible. Y no hablamos de que tenemos que ser laxos o livianos, sino flexibles, porque la inflexibilidad nos termina quebrando, nos termina destruyendo física y espiritualmente. Allí en Amós 4:6 dice lo siguiente, la Biblia, la palabra de Dios, de cómo Dios debe corregirnos a nosotros muchas veces, el pueblo de Dios. Os hice estar a diente limpio. Miren qué palabra, ¿no? A diente limpio, como diciendo, no entró alimento y tus dientes están limpios por ese motivo. Os hice estar a diente limpio, dice el profeta de Dios, en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos los pueblos, mas no volviste a mí, dice el Señor.
Y haciendo un resumen acerca de esta situación, que aunque castigado el pueblo de Dios, no aprendemos. Dice la Biblia allí en Amós 4 que cesaron las lluvias, quedaron sin cosecha, vinieron plagas de langosta y con todo no se arrepintieron. Todo esto hizo Dios, dice la Biblia, con ellos, para que se prepararan a tener precisamente un encuentro con el Señor. Pero como ocurrió hace 4.000, 5.000 años y como ocurre hoy en el siglo XXI, el pueblo de Dios en muchas situaciones, en muchas circunstancias y sobre todo mirando el presente, el pueblo de Dios no aprende. Como a veces el Señor nos tiene que apretar un poco para volvernos a Él porque somos tercos, inflexibles, perdemos el temor, perdemos el respeto. Temor y respeto. Allí en Hechos 5 hay un relato, un amargo relato de la iglesia. Dice, hablando precisamente de ese momento particular de la iglesia, que un gran temor se apoderó de los hermanos. Y las personas que estaban presenciando esos hechos quedaron paralizados precisamente de miedo. ¿Qué había pasado en ese momento de la iglesia primitiva? Allí en el libro de los Hechos. ¿Por qué ese temor? ¿Por qué ese miedo? Dice la Biblia que un matrimonio, ustedes recordarán, Ananías y Zafira, le mintió a Dios. No fueron honestos y murieron defendiendo sus argumentos. Se olvidaron del temor, se olvidaron del respeto. Y allí en Hechos 5, allí en los versos 1 al 5, dice que vino terror porque esa gente precisamente murió por mentir, por no hacer las cosas, por olvidarse, como dije recién, del temor y el respeto al Señor. Hay una analogía, lo leía así, del rey Eduardo I de Inglaterra, que una vez se puso furioso, tan furioso hablando, con uno de sus cortesanos, que el cortesano, cayó muerto de miedo, literalmente. Esta historia de la iglesia primitiva de Ananías y Zafira nos muestra dos cosas de la iglesia, precisamente. Lo que las mentes humanas podían llegar a ser en base a mentir y perder el respeto y el temor, y también el otro tipo de respeto, el respeto extraordinario que tenían a los apóstoles, a los guías espirituales. Fue en esa atmósfera donde la reprensión de Pedro produjo este resultado amargo, como les decía antes. La falta de respeto y temor al Señor. Allí el autor de Hebreos capítulo 13, 17 nos recuerda algo muy importante también en referencia a este respeto y esta obediencia a los guías espirituales. Obedezcan sus guías espirituales y sométanse a ellos porque su trabajo es velar por sus almas y a Dios darán cuenta de esto. Y haciendo una analogía de padre a hijo, ¿qué padre puede tener el deseo de dar un mal consejo a su hijo? ¿Qué padre puede tener la mala intención de guiar a un hijo por el mal camino? Por eso es que como iglesia, como pueblo de Dios, también el respeto a nuestros guías espirituales es fundamental, aún a pesar de que existan momentos amargos y excepciones oportunas, pero siempre en el temor y el respeto debemos seguir como de padre a hijo el respeto a nuestros guías espirituales. Allí en Lucas 18:4,
una parábola también. Dice que había un hombre que no le tenía respeto ni a Dios ni a los hombres. ¿Y saben lo que Jesús dijo en esa misma parábola? Jesús dijo que un hombre así es un hombre injusto, y la Biblia dice que los injustos no heredan o no heredarán el reino de Dios. Y pensaba, refiriéndome a esta parábola y a esta declaración de este juez injusto que no le temía ni a Dios ni a los hombres, ¿cómo termina la parábola? Así termina diciendo que cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe precisamente en la tierra? Y cuánta analogía y cuánta referencia paralela hay entre fe y temor y respeto, porque si no le tenemos temor y respeto al Señor, ¿cómo podemos pretender tener fe? Creo que el cimiento de la fe pasa por querer, pero no podemos querer si no tenemos una referencia exacta de quién es el Señor. Y el Señor se manifiesta precisamente por la creación, por todo aquello que tenemos delante de nuestros ojos, por su palabra. Y en base a eso es imposible que no formemos nosotros el temor y el respeto en base a toda esa creación que Dios dispuso para todos sus hijos. Por eso es que estos versos finales de esta parábola me llega tanto, porque a veces intelectualizamos tanto la fe que la anexamos a la falta de temor, a la falta de respeto, y llegamos a considerar a Dios como un autor más, como un hombre más, y en esa falta de temor y respeto perdemos precisamente la fe. Recordaba, haciendo una pequeña analogía, pensando en las vías del tren, en cómo mi padre todos los días se levantaba a las 5 de la mañana, con frío, con calor, con heladas, y se aprestaba. Él era peón de ferrocarril, trabajaba en vías y obras, y se aprestaba a extender o a reparar las vías y los durmientes. Me contaba que tenía que levantar durmientes y rieles, cargarlos en el hombro, 70, 80 kilos a veces. Y pensaba en ese sacrificio de padre para que yo, el hijo, tuviera un futuro, tuviera el plato diario de comida todos los días. Y pensaba en ese sacrificio de Dios al dar a su hijo, en ese sacrificio terrible de dar a su hijo, para que precisamente sus hijos, nosotros, tuviéramos un futuro, un presente. Entonces, en base a ese recuerdo, a esa analogía, cómo no tener respeto por los consejos de un padre, cómo no tener respeto y temor por los consejos de quien fue el que nos dio la vida y de quien fue quien precisamente dio a su propio hijo para nuestro bien. Respeto también, ¿por qué no?, llevado a nuestros días a las autoridades, de respetar a aquellos a quienes nos quieren ayudar, de respetar a nuestros semejantes que en un consejo sabio nos quieren animar espiritual, y también, ¿por qué no?, darnos una mano para levantarnos de cuando estamos caídos. Porque el temor y el respeto
nos va a llevar a la meta, pero si no tenemos esas dos cualidades, si no nos movemos por esos dos rieles, no llegaremos a ningún lado. Por eso, mis hermanos, en esta breve reflexión, en estas dos palabras, temor y respeto, esperemos que tomemos conciencia. Y yo me pongo en primer lugar, mis hermanos, como muchas veces dice el pastor, y en esto realmente le doy consideración. Me pongo en primer lugar porque a veces en una forma de intelectualizar la palabra de Dios o de volvernos sabios en nuestra propia opinión, nos olvidamos del temor a Dios, del respeto. Nos olvidamos que de Él depende nuestra vida y que en su misericordia nos ha dado tanto que todo aquello que le podamos dar y devolver es muy poco. Tomemos conciencia de que el Señor siempre, día a día, nos quiere regalar un pedacito de vida eterna. Ese pedacito de vida eterna que no tiene precio y que nada es comparable con los sufrimientos y penurias actuales. Mis hermanos, les dejo un abrazo en el Señor y que Dios los bendiga.